Buenas noches, ladies and gentlemen. Bendecido domingo. Como siempre damos gracias a Dios por todo lo que nos da. Le damos gracias por la salud, por el techo sobre nuestra cabeza, por el alimento sobre nuestra mesa. Le damos gracias por la familia, por los amigos, por el empleo, por los estudios, por los proyectos. Le damos gracias por su inmenso amor, por su paciencia, por su misericordia, por ese gran sacrificio que hizo para el perdón de nuestros pecados, para nuestra redención. Damos la bienvenida al Espíritu Santo para que sea Él el que nos dé el entendimiento sobre lo que estamos por aprender. Y continuamos con el estudio sobre la traducción literal. Vamos a comenzar leyendo el capítulo 3, de Primera de Timoteo, versículos 1 y 2 en la traducción de Dios habla hoy. Nos dice, si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Por eso, el que tiene este cargo ha de ser irreprensible. Debe ser esposo de una sola mujer y llevar una vida seria, juiciosa y respetable. Debe estar siempre dispuesto a hospedar gente en su casa. Debe ser apto para enseñar. Y en la versión de la Reina Valera, este mismo capítulo nos dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La Biblia Dios habla hoy, que usa la traducción equivalencia dinámica, oscurece el oficio o cargo específico a que se refiere el texto. La versión Reina Valera de 1960 es más específica en cuanto al ministerio al que se hace referencia. Por otro ejemplo, en Malaquías 3, versículos 9 y 10, en la versión de Dios habla hoy, nos dice, si toda la nación, todos ustedes, me están defraudando y por eso voy a maldecirlos. Yo, el Señor Todopoderoso, les digo, traigan su diezmo al tesoro del templo, y así habrá alimento en mi casa. Pónganme a prueba en esto, a ver si no les abro las ventanas del cielo para vaciar sobre ustedes las más ricas bendiciones. En Malaquías, Malaquías 2, 9 y 10, nos dice en la Reina Valera, malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. En la traducción literal de Reina Valera, se deja ver claramente que el diezmo se almacena en un granero o alfolí, lo cual la versión de equivalencia dinámica oscurece y se presta para sugerir el diezmo en dinero en efectivo, en vez de granos o productos agrícolas. En 1 Samuel 24:3, en la versión de Reina Valera nos dice, y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. En la versión de Dios habla hoy nos dice, en su camino llegó a unos rediles de ovejas, cerca de los cuales había una cueva en la que estaban escondidos David y sus hombres. Saúl se metió en ella para hacer sus necesidades. Ciertamente la versión de equivalencia dinámica facilita la comprensión de muchos textos, pero muchas veces en perjuicio de nuestra necesidad de escudriñar las escrituras. Aquí, por ejemplo, perderíamos la oportunidad de aprender un hebraísmo muy interesante. En el Salmo 16:10 de la versión de Dios habla hoy nos dice, pues no me dejarás en el sepulcro, no abandonarás en la fosa a tu amigo fiel. Y en la versión de Reina Valera nos dice,
porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. La versión de equivalencia dinámica suprime la palabra corrupción y, más importante, cambia la expresión tu santo por amigo fiel. La versión literal de la Reina Valera 1960 muestra por mucho más fidelidad. En Ageo 2.7 de la traducción de la Reina Valera nos dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En la versión de Dios habla hoy nos dice: haré temblar a todas las naciones y traerán sus riquezas, y mi templo se llenará de gloria. El Señor Todopoderoso lo afirma. La promesa de la venida del deseado de todas las naciones se desvanece ante la libertad de interpretación de la versión de equivalencia dinámica que tiene la versión de Dios habla hoy. En conclusión, la traducción de equivalencia dinámica busca hacer las escrituras más fáciles por supuesto, de entenderlas para la mayoría de los lectores, traduciendo ideas en vez de palabras. Desgraciadamente, esta libertad de traducción da pie a alteraciones o imposición doctrinales del traductor. Este método de traducción, a alejarse a veces, nos aleja imperceptiblemente del sentido verdadero del texto. La equivalencia dinámica ha sido celebrada por muchos lectores por facilitar la comprensión, por ser una lectura más atrayente, sencilla y natural. Por otro lado, este mismo ha llevado a muchos a abandonar la investigación y escudriñamiento personal. Ambos métodos tienen pros y contras. Yo, en lo personal, me inclino por la interpretación formal o literal. Y dejamos esta enseñanza hasta acá. Esta es la diferencia entre lo literal y lo acomodado, por llamarlo de alguna manera, para que se entienda. Pero sí, es mucho mejor escudriñar, ver incluso los significados en hebreo. Ahorita es fácil con toda la tecnología. Hay una página que se llama Blue Letter Bible, donde se pueden buscar las traducciones del hebreo, los idiomas originales en los que fue escrita la palabra de Dios. Y esto enriquecerá más el conocimiento de lo que allí se quería expresar y plasmar. Mil bendiciones.